Alchemist, por Stanley New. Capítulo 23. Febre, 1786. Elena rechinaba los dientes mientras retorcía los dedos en el aire, enfrascada en una tira y afloja con el delicado vínculo que amenazaba con escapar de su control. Empezaba a notar calambres en la mano derecha, un dolor agudo que se le extendía desde el tendón hasta el codo, pero si se permitía romper la conexión, si se permitía descansar por un instante, su paciente moriría. Vamos, masculló para sus adentros sin dejar de agitar los dedos. Se negaba a tirar la toalla. ¿Dónde está? Entonces, como si solo hubiera necesitado verbalizar su desesperación, por fin consiguió dar con el punto de presión donde se acumulaba la hemorragia interna. Te tengo, dijo con un quedo jadeo de alivio. Aceleró el ritmo y se dispuso a manipular los tejidos, reparar la arteria y alejar la sangre de la herida para poder centrarse en la tarea que tenía entre manos: sanar una caja torácica partida en dos. Cuando se había dado cuenta de que algo más iba mal, estaba transmutando tejido pulmonar regenerativo con una mano y manteniendo el pulso del paciente estable con la otra, pero su resonancia por fin había dejado de gritarle que estaba a punto de morir. Elena se permitió abrir y cerrar la mano derecha un par de veces antes de colocar los huesos rotos sobre los nuevos pulmones, fusionar las fracturas y regenerar el tejido óseo perdido. Luego unió las dos capas de piel desgarrada que cubrían la caja torácica y las remendó tan bien como pudo. Por último apoyó ambas manos sobre el pecho recién sanado. Y con un suspiro, lo obligó a llenarse de aire para que su paciente volviera a respirar. Le esperaban aún unas semanas de recuperación, y tendría que pasar un mes de convalecencia como mínimo en Solis Splendor. Aunque el tejido pulmonar nuevo era sumamente delicado y los huesos regenerados, frágiles, viviría para volver a la batalla. Sabiendo que no iba a morir, Elena se permitió mirarlo a la cara antes de comprobar que tenía la vía intravenosa bien colocada y de indicarles con un gesto a las médicas que ya podían retomar su trabajo. El chico era joven y no lo había visto nunca, pese a que Elena conocía a muchos de los combatientes. Debía de ser un nuevo recluta, a lo mejor acababa de cumplir la mayoría de edad. No, eso era imposible, no parecía tener más de 14 años. Sin tiempo de pensarlo demasiado, se lavó las manos, se las empapó de antiséptico y se dirigió a la siguiente cama marcada con un lazo para indicar que se requería la intervención de una sanadora. No compruebes quién es, se recordó cuando las médicas y enfermeras se apartaron para dejarle espacio. Había perdido la cuenta de las horas que llevaba trabajando sin parar. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un día? ¿Dos? Era difícil saberlo. Las primeras heridas que había tenido que curar habían sido todo cortes y perforaciones, puñaladas y huesos rotos. Luego había pasado a las quemaduras, cortes y perforaciones, puñaladas y huesos rotos. Los miembros calcinados, los pulmones abrasados y la piel ennegrecida que se resquebrajaba y resumaba sangre. El hedor de la carne quemada, la sangre y las entrañas se mezclaba con el aroma del aceite de lavanda que utilizaban para desinfectar el hospital. A Elena solía gustarle el olor a lavanda. No consiguió salvar a su última paciente. Sus órganos fallaron mucho antes de que tuviera oportunidad de regenerarlos. Estaba tan cansada que cada vez que retorcía los dedos para recurrir a la resonancia, las manos le temblaban sin control. No fue lo bastante rápida. La resonancia rebotó contra ella y un pulso de energía le atravesó el pecho con la fuerza de un disparo a quemarropa. Una espectral ola de frío la recorrió de pies a cabeza, pero desapareció tan rápido como había llegado. Se había ido. Elena dejó caer los hombros con la respiración entrecortada y unas irrefrenables ganas de gritar. Un minuto más se habría podido. Se incorporó y dio un paso hacia atrás. Todavía le temblaban las manos. Sin poder contenerse, levantó la mirada y contempló el rostro sin vida de la persona que acababa de perder. El cadáver estaba tan achicharrado que no habría sabido decir si era un chico o una chica, pero sí era terriblemente joven. Elena miró a su alrededor en busca de otro lazo identificativo, pero no encontró ninguno, así que se acercó tensa a la pared más cercana y se derrumbó contra ella.
Tenía la boca seca y todavía le temblaban las manos cuando una camillera dejó lo que estaba haciendo para ofrecerle un vaso de agua. Era una de las más jóvenes, con los ojos azules y brillantes. Al llevar poco tiempo en el hospital, todavía trabajaba con entusiasmo. Elena agarró con fuerza el vaso de agua y dejó vagar la vista sin emoción por la sala de urgencias. Recorrió las hileras de camas, las pilas de ropa ensangrentada y los vendajes y sábanas que había tirados por el suelo. Tenía sangre pegada a la cara y al cabello. Solo sus manos permanecían relativamente limpias. Era lo único que había tenido oportunidad de limpiarse en al menos un día. Se tocó el pecho y encontró el amuleto de Eliolita que escondía bajo el uniforme sucio. La sangre había dejado la tela tan rígida que casi crujió cuando se aferró al collar en un intento por tranquilizarse. Deberías haberte tomado un descanso hace horas. Cuando levantó la vista encontró a la enfermera Pace a su lado, limpiándose la frente con un paño algo sucio. En una mano sostenía un vaso mellado. La mujer llevaba el delantal tan empapado de sangre como Elena, y también tenía unos cuantos mechones grises manchados y pegados al rostro enrojecido e hinchado. Yo tampoco te he visto descansar a ti. A la chica incluso le temblaba la voz de cansancio. Pace ya trabajaba en el campo de la medicina mucho antes de que se construyera el Hospital Central Paladino, y por lo que había oído había sido matrona antes de que la Ley Nacional de Licencias Médicas entrara en vigor. Las mujeres necesitaban contar con un título en alquimia para poder ejercer, y dado que Pace no era alquimista, había decidido convertirse en enfermera. Elena permaneció allí sentada con las articulaciones de los dedos doloridas por haberlos flexionado repetidamente sin parar. También notaba un nudo tenso en el pecho y temía el momento en que volviera a sentir los pies. Ve a descansar, le ordenó la enfermera. Elena negó con la cabeza y mantuvo la vista clavada en la puerta por donde entraban los heridos. Debería quedarme por si llega alguna emergencia. ¿Meyer sigue operando? Meyer era uno de los mejores cirujanos alquímicos de Palladia. Había dejado atrás su trabajo en un hospital de novice para unirse a la resistencia y ayudarla a salir adelante después de que los inmarcesibles arrasaran los hospitales de campaña y los centros de atención primaria. Meyer era un genio de la cirugía y se desvivía por su trabajo, pero también se trataba de un hombre de mucho temperamento y no sentía especial cariño por las mujeres. Para su desgracia, en el equipo y la dirección del hospital ellas predominaban, así que el cirujano se limitaba a trabajar con los hombres que había traído consigo desde novice, y le dejaba a Pace la responsabilidad de dirigir el hospital y tratar con las médicas, enfermeras y camilleras. La plantilla de este hospital está más que cualificada, Marino. Has trabajado más de lo debido. Ve a descansar. Elena vio pasar una camilla con un cuerpo envuelto en sábanas que se dirigía al crematorio. Lo último que quiero hacer ahora es dormir, porque voy a soñar que sigo estando aquí. Pace suspiró. No sé si debería contarte esto, pero el consejo nos ha pedido que les enviemos un informe. La reunión ya está en marcha por si quieres unirte. El agotamiento le había embotado tanto la cabeza que a la chica le costó descifrar las palabras de la enfermera jefe, pero la mera idea de retener que ir al salón de mando a dar parte de la situación la paralizaba. Odiaba aquella sala. Allí todo se reducía a cálculos y zona de interés, y los muertos no eran más que números. ¿Tenemos ya las cifras?, preguntó. Tan solo las preliminares. Pace sacó un dossier y se lo ofreció. La reunión ya había comenzado cuando Elena entró en el salón de mando. La Resistencia había asentado su base de operaciones en lo que antaño había sido la Academia Holdfast de Ciencia y Alquimia. Al principio habían ubicado el salón de mando en la sala de profesores, pero habían acabado pasándolo a la sala de audiencias, donde una de las paredes estaba cubierta de extremo a extremo por un mapa escalonado de la ciudad-estado al completo. En él se apreciaban las dos islas principales, el continente contiguo a las montañas, los distintos niveles de la ciudad y el sistema de alcantarillado. Casi todo estaba señalado con marcas negras o rojas, como un torrente de sangre que rodeaba el área azul que se concentraba en la mitad superior de la isla este. La academia era un destello dorado en un mar de marcas azules. El Consejo de los Cinco se encontraba reunido sobre una tarima ante una mesa larga de mármol,
aunque 2 sillas estaban vacías. El falcón Matías estaba sentado en el extremo derecho, con Ylva Holdfast a su lado. La mano derecha del principado era una mujer adusta y de cabello gris que llevaba un broche de heliolita prendido sobre el corazón. En el asiento de honor, el central, no había nadie. Elena llevaba semanas sin ver a Luke. ¿Seguiría luchando en el frente? El cuarto asiento también estaba vacío, ya que su ocupante, el general Althorn, estaba de pie junto al mapa. Sostenía un largo báculo en la mano con el que iba tocando el mapa para teñir de rojo las zonas previamente marcadas en negro, y así identificar las nuevas zonas de combate activas. En el extremo izquierdo de la plataforma se hallaba Jan Crowther, que recorría la sala con la mirada y analizaba a los asistentes en vez de prestarle atención a Althorn. El resto de los presentes se había repartido entre los 2 bloques de sillas, separados por un pasillo central que ocupaban la mayor parte de la sala. Helena se quedó apartada, pues a diferencia de los demás, ella estaba cubierta de sangre y otros fluidos. Si continuamos plantándoles cara en la zona alta del distrito comercial, deberíamos poder aprovechar la ventaja de... Estaba diciendo Althorn mientras señalaba una serie de edificios cerca de la zona portuaria. Un momento, Althorn, intervino Ylva. Ya tenemos el informe del hospital. Todas las miradas se posaron en Helena, y muchos se mostraron sorprendidos al verla. Debería haberse aseado un poco antes de entrar, pero de camino al salón de mando la situación le había parecido urgente. Te concedemos la palabra, Marino. Helena tragó saliva, bajó la vista al dossier que sostenía y con un nudo en el pecho caminó hasta el centro de la estancia, donde había un amplio mosaico con la forma de un sol del que brotaban rayos de luz. Allí era donde los participantes de las audiencias debían intervenir. De momento solo disponemos de estimaciones iniciales, admitió. Aunque no habló en un tono lo bastante alto como para hacerse oír, la extraña bóveda que se abría sobre el punto en el que se había detenido estaba diseñada para capturar cualquier sonido y amplificarlo. Una estimación nos vale, dijo Ylva. Helena abrió el dossier. Los números le resultaban tan incomprensibles que amenazaban con distorsionarse mientras los iba leyendo. Representaban a las víctimas, a las personas retiradas de forma permanente del campo de batalla, a los combatientes que aún podían reincorporarse a la lucha. Salvo por la última, las cifras eran demasiado altas. Cuando acabó de hablar se hizo un largo silencio. Althorn carraspeó. ¿Esas estimaciones variarán con el informe final? Podrían incrementarse, respondió ella con voz apagada. El hospital ha establecido un triaje según el protocolo y les ha dado prioridad a los pacientes con más opciones de sobrevivir, pero los informes preliminares siempre tienden a la baja. Se oyó un coro de murmullos preocupados. Gracias, Marino, concluyó Ylva con cierta tirantez antes de señalar el mapa con la cabeza. Prosigue, Althorn. Un momento, intervino de nuevo Helena. Notaba el corazón a punto de salírsele del pecho cuando levantó la mirada del informe y la clavó en la silla vacía que debería estar ocupado por Luke. Haría lo que fuera. Presenté una propuesta ante el Consejo hace una semana junto con el informe sobre el inventario del hospital, y otra unas cuantas semanas antes, pero no obtuve respuesta en ninguno de los 2 casos. Tras un silencio tenso, la chica continuó. Sé que es un tema delicado, pero creo que deberíamos ofrecerles a los miembros de la Resistencia la opción de donar su cuerpo a la causa en caso de morir en combate. En vez de cremar los cuerpos, podríamos... Dudó por un momento, consciente de que no podría retractarse de lo que estaba a punto de decir. Reanimarlos y organizar un regimiento de infantería con el que proteger a los soldados vivos. Solo lo haríamos con aquellas personas que nos dieran su consentimiento por escrito y... Ni hablar, la interrumpió Ylva. Sería un acto de traición, exclamó alguno de los asistentes. Helena reparó en que el falcón Matías la fulminaba con una mirada encolerizada. ¿Cómo tienes la desfachatez de proponer que mancillemos el ciclo natural de la vida? Esta es la razón por la que no se puede depositar ni una gota de confianza en los vivemantes. Son criaturas corruptas desde su mismísima concepción.
Por eso es por lo que incluso ahora este país se enfrenta a una guerra. Basta con darles la mano para que su naturaleza inmoral los empuje a mordernos el brazo y contaminarnos con sus ideas. Se giró hacia los miembros del consejo con la cabeza ladeada. Me avergüenza que mi oblata haya sido capaz de pronunciar semejante perjurio. Ruego que me disculpen, miembros del consejo. Me ocuparé personalmente de que encadenen a esta criatura y la despojen de todo. Estamos librando una guerra contra los muertos y los inmarcesibles, dijo Helena. Había sacado el tema a propósito, sabiendo que se negarían a escucharla, pero estaba segura de que eran conscientes de que la llama eterna nunca ganaría si la situación no cambiaba. Jamás reanimaríamos a nadie sin su consentimiento. Si nuestros soldados están dispuestos a morir por la causa, ¿por qué no podemos al menos darles la oportunidad de seguir luchando por los vivos? ¿Y qué sabes tú de lo que supone luchar?, preguntó alguien a su espalda. Cuando echó la vista atrás se enfrentó a tantas malas miradas que no habría sabido decir quién había hablado. Tu propuesta va en contra de todo cuanto la llama eterna ha defendido desde el momento de su creación, dijo Ylva con voz gélida. ¿Nos estás pidiendo que accedamos a la condenación de las almas de nuestros soldados? Hiciste un juramento, Marino. ¿Es que acaso te juzgué mal? ¿Han hecho tus habilidades que olvides tu propia humanidad? No, exclamó Helena en un arrebato de frustración. Se aferró con tanta fuerza al dossier que sostenía que terminó arrugándolo. Yo me mantengo fiel a la causa. Juré proteger la vida y luchar contra la nigromancia cueste lo que cueste. Este es el objetivo de mi propuesta. Sacrificaría mi alma por la llama eterna y puede que haya otros dispuestos a hacer lo mismo. ¿No podemos siquiera someterlo a votación? El falcón Matías se incorporó. Era un hombre bajito y enjuto, pero parecía estar listo para lanzarse desde la tarima por Helena para estrangularla. La Orden de la Llama Eterna fue fundada por el mismísimo Orión Holdfast, con las leyes del ciclo de la vida y la muerte de Sol por bandera. Fueron su valentía y sacrificio los que hicieron que Orión recibiera la bendición de los cielos y saliera victorioso. El uso de la nigromancia transgrede la palabra de Sol, así que tus convicciones y propuestas son una lacra para la llama eterna y la historia misma. ¿A quién estamos salvando ahora mismo?, preguntó Helena, cada vez hablaba con voz más alta. ¿A cuántos más vamos a tener que perder antes de que...? Alguien dio un manotazo sobre la mesa de mármol y el techo cambió de forma sin previo aviso, de manera que la amplitud de la sala engulló las palabras de Helena. Se hizo un silencio sepulcral. Jan Crowther levantó la mano y la estudió con los ojos entornados. A partir de este momento no volverás a tener voz ante el consejo, Marino, dijo Ylva tras una pausa con tono frío y decidido. Sin embargo, como es más que evidente que estás algo agitada por no estar en pleno uso de tus facultades mentales, nos comprometemos a no expulsarte de la llama eterna. Mientras hablaba, Ylva se apresuró a mirar a Matías para que no protestara. Como muestra de agradecimiento por tus años de servicio, omitiremos tu desliz en el acta de esta reunión. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera rezando. Es una suerte que el Principado Lucien no haya estado aquí para ser testigo de semejante acto de traición a la fe. Dile a la enfermera Pace que de ahora en adelante deberá encargarse siempre ella de traer los informes del hospital. Puedes retirarte. Ylva se giró hacia el mapa de nuevo sin molestarse en mirarla por última vez, y apoyó una mano en el brazo de Matías para apaciguarlo. Pasemos página. Continúa, Althorn. La voz del hombre quedó reducida a un murmullo lejano para Helena cuando se dio la vuelta y abandonó el salón de mando. En el pasillo comprobó el estado en el que se encontraba. Salvo por los guantes limpios que se había puesto al salir del hospital, estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Después de que el dossier se le escurriera de entre los dedos y cayera al suelo, a Helena se le empezó a acelerar la respiración y tuvo que cubrirse la boca para reprimir un jadeo. Aquí no. Una manaza aterrizó sobre su hombro. Por la llama bendita, pero ¿cómo has podido ser tan inconsciente?
Se dejó guiar a ciegas por el vestíbulo hasta el pasillo contiguo, donde se apoyó contra la pared. Se deslizó hasta el suelo y escondió el rostro entre las rodillas para llorar desconsoladamente, hasta dejar la mente en blanco. Cuando levantó la vista vio a Soren, que la observaba con esos ojos hundidos tan característicos suyos, recostado contra la pared a unos pasos de distancia. Si él había vuelto, Luke también estaría cerca. Debía de haber caído tendido de cansancio nada más llegar si habían decidido celebrar la reunión sin esperarlo. Te habría venido bien haber soltado alguna lagrimita antes de entrar a dar el informe, dijo, negando con la cabeza, aunque a lo mejor pensabas que Ilva achacaría tu comportamiento a un brote psicótico. Cállate, le dijo ella antes de encogerse un poco más con un hipido. También podías haberte aseado un poco si querías que te tomaran en serio. Cállate, repitió. Ya sabías que no iba a funcionar. Se cruzó de brazos. Lo sabías, ¿verdad? Es imposible. Sería más fácil conseguir que las ranas críen pelo que convencerlos de acceder a utilizar la nigromancia con nuestros soldados. Y no, antes de que digas nada no lo van a permitir ni con los soldados ni con nadie. Elena se abrazó las rodillas contra el pecho. No te haces una idea de lo que estamos viviendo en el hospital. Lo sé, confesó Soren con voz apagada. Ni yo ni ninguno de los que están ahí adentro. Por eso no entiendo en qué momento se te ocurrió que ponerte a gritar con esas pintas sería una buena idea. La chica estaba demasiado cansada como para discutir. ¿Sabes cuál es tu problema? Continuó. Elena no respondió, porque sabía que Soren se lo iba a explicar lo quisiera o no. A diferencia de Luke, él no tenía pelos en la lengua ni se andaba con tonterías. Tu problema es que no tienes fe en los dioses. Sí que la tengo. Se apresuró a defenderse. Mentira. Crees que la tienes porque supones que existen, pero eso no es tener fe. No confías en ellos. ¿Y por qué habría de depositar mi confianza en ellos? No han hecho nada para ganársela, dijo con un nudo en la garganta. Lo he intentado todo, Soren. Intento creer, pero nunca es suficiente. Y aunque lo fuera, renunciar a mi alma me parece un precio irrisorio. Si eso supone salvarte, salvarlos a todos. Se atragantó. Lo haría sin pestañear. Soren se acuclilló ante ella para que sus miradas quedaran a la misma altura. Pero eso da igual. No te van a dejar hacerlo. Nadie accederá a reanimar a nuestros muertos. Así solo vas a sufrir en vano. Entonces vamos a perder esta guerra, murmuró Elena bajando la cabeza. Y yo voy a tener que recomponerlos una y otra vez hasta que llegue el momento de verlos morir por nada. Soren dejó escapar un profundo suspiro. Supongo que nadie te lo ha dicho, pero creo que esta última batalla ha sido una pequeña victoria. Debería haber sentido algo al oír aquella noticia, pero se sentía hueca por dentro. A mí ya me da igual si ganan o pierden. No soy capaz de ver más allá de las vidas que nos están costando. Pensé que querrías saberlo, porque Luke cree que es una señal de que las cosas por fin empiezan a mejorar. Elena tuvo la sensación de que se le abría un agujero en el pecho. Un instante más tarde, Soren añadió: Te pido que no le quites esa ilusión. La chica asintió en silencio y Soren le tocó el hombro. Aunque era evidente que quería decir algo más, al final prefirió ponerse de pie. Vamos a estar por aquí unos días, así que seguro que volvemos a vernos. Deberías ir a lavarte y a echarte un rato, te vendrá bien. Entonces se alejó de ella. Elena permaneció agazapada contra la pared, incapaz de moverse bajo el asfixiante peso del desconsuelo. Marino. Una voz fría la despertó. Tras abrir los ojos de golpe, encontró a Ylva Holdfast ante ella, con ambas manos apoyadas sobre la empuñadura de su bastón. Elena seguía acurrucada contra la pared donde Soren la había dejado. ¿Te importaría venir a hablar conmigo en privado?, le pidió sin demostrar emoción alguna. A la chica le dio un vuelco el corazón, pero se puso de pie con rigidez y la siguió hasta su despacho en el piso de arriba.
Al llegar a la puerta, la mujer sacó una llavecita del bolsillo y la metió en la cerradura. Siempre había admirado a Ilva por no esconder su falta de resonancia, así como por no mostrarse avergonzada por ello. Aunque eran pocos los que contaban con una resonancia lo bastante fuerte como para aprovecharla, desde que Elena se había adentrado en el mundo de la alquimia, a veces olvidaba que también existían personas desprovistas de ella. El futuro y la fortuna de los gremios dependían de que las habilidades alquímicas de sus integrantes pasaran de generación en generación. Por eso, muchos rozaban la superstición en lo que concernía a la resonancia de sus hijos e interpretaban la llegada de uno de los llamados lapsus a la familia como una prueba de que el linaje se estaba diluyendo. Sin embargo, los Holdfast nunca escogieron a Ylva. La fe mantenía desde tiempo atrás que la resonancia no era una muestra de superioridad, pues era Sol quien bendecía con su poder a quienes consideraba oportuno. Los Holdfast le habían dado las mismas oportunidades que a cualquier otro miembro de la familia. Ylva había sido una de las primeras mujeres en estudiar en el Departamento de Ciencias antes de decantarse por seguir otro camino, y convertirse también en la primera mujer no alquímica en unirse a la llama eterna cuando su hermano Helios, el abuelo de Luke, fue nombrado principado. Como era la única familia que a Luke le quedaba con vida, él la había nombrado su mano derecha para que actuara en su nombre cuando se ausentaba. Elena se detuvo en seco en cuanto entró en el despacho. Jan Crowther estaba sentado en una de las dos sillas dispuestas ante el escritorio de Ylva. Era un hombre delgadísimo, de ropas discretas y cabello castaño peinado hacia atrás. El piromante de llama roja había tomado parte en las cruzadas que la llama eterna había librado contra los nigromantes en los países colindantes hasta que había sufrido una parálisis en el brazo derecho. Pocas eran las veces en que intervenía en público, pues prefería encargarse de los aspectos más logísticos, como la gestión de las provisiones, el razonamiento y los civiles vinculados a la resistencia. Elena no sabía qué hacía en aquel despacho. Si iban a amonestarla, habría tenido más sentido para ella haberse encontrado al Falcón Matías esperándola. Siéntate, le pidió Ylva mientras tomaba asiento tras el escritorio cubierto de papeles. Cuando se acomodó junto a Crowther, el agotamiento estuvo a punto de hacer que se desplomara sobre la silla. Según parece, tú y yo estamos condenadas a mantener conversaciones difíciles, continuó la mujer. Elena no dijo nada, así que se hizo una larga pausa mientras Ylva trataba de decidir por dónde empezar. Estamos perdiendo la guerra. Elena parpadeó y la estancia cobró una repentina nitidez. Miró a Ylva y a Crowther alternativamente, aunque ambos permanecieron callados a la espera de su reacción. No sabía qué decir. Casi todo el mundo creía que la resistencia estaba predestinada a ganar, que terminaría saliendo victoriosa tarde o temprano. La llama eterna no podía perder. En la batalla entre el bien y el mal, el bien siempre prevalecía. Lo sé, dijo por fin. Ylva la dio la cabeza y pareció atravesar a la chica con la mirada. Luke es un joven excepcional. Yo siempre he dicho que es el mejor Holdfast que ha existido nunca. Cuando una lleva tanto tiempo en este mundo como yo, descubre que es difícil encontrar a alguien con un gran potencial que a la vez tenga un buen corazón. Luke es una de esas pocas personas. Intentar proteger a alguien como él es una responsabilidad abrumadora. Ylva cerró los ojos durante un instante, y su edad se reflejó en todas y cada una de sus líneas de expresión. Yo jamás imaginé que acabaría convirtiéndome en la mano derecha del Principado. He pasado mucho tiempo preguntándome qué habrían hecho Apolo, mi hermano o mi padre, pero es inútil. Ninguno se compara con Luke. Me duele en el alma que sea tan vehemente. Se llevó una mano al corazón y la miró a los ojos. Me alegro de que al menos no estuviera presente para oír tu propuesta. Elena se limitó a apretar los labios, ya que sabía que a Ylva no le preocupaba que hubiera podido hacerle daño con sus palabras, sino que Luke hubiese estado de acuerdo, porque el chico confiaba en ella y valoraba su punto de vista incluso cuando no coincidían en algo. De haber estado Luke presente y si él la hubiese escuchado, todos los demás la habrían acusado de envenenar la mente de su adorado heredero. Me reafirmo en lo que he dicho. Crowther exhaló en un siseo.
Al ver que se le crispaban los dedos, Elena se fijó en sus anillos de ignición. Ya sabes que es imposible, le recordó Ilva. ¿Incluso cuando vamos perdiendo? Preguntó Elena encogiéndose de hombros. Por supuesto, intervino Crowther con los dientes apretados. Sé que solo intentas ayudar, dijo Ilva, pero tienes que recordar que no luchamos por nosotros, sino por el alma de Palladia. Como principado, Luke no puede permitir que violemos las bases de sus antepasados. Se miró las manos que descansaban entrelazadas sobre el escritorio. Sin embargo, es cierto que nuestros conciudadanos están hartos de esta guerra. La indignación que la nigromancia despertó en su momento ha ido mitigándose con el tiempo, y muchos coinciden con tu punto de vista en la ciudad, pues preferirían que los necrómatas reemplazaran a sus hijos en el campo de batalla. Los inmarcesibles no necesitan comida ni soldados y tampoco les piden a los civiles que aprendan a prescindir de ambos. Eso es lo que ha legitimado al Consejo de Gremios y lo que les ha permitido autoproclamarse los defensores del pueblo. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó Elena. Ilva hizo un mohín e inspiró hondo. ¿Te acuerdas de Kane Ferron? La chica ahogó una carcajada incrédula. Todo el mundo recordaba a Kane Ferron. Había asesinado al padre de Luke cuando todavía era un estudiante de 16 años como otro cualquiera, al arrancarle el corazón al pie de la torre de alquimia en un ataque inesperado. Había cometido el crimen más terrible jamás registrado en la historia de Palladia. Aunque varios testigos lo habían identificado como su asesino, como Ferron se había esfumado de la faz de la tierra, nunca llegaron a arrestarlo o a juzgarlo por su crimen. En los últimos años algunos informes lo habían identificado como uno de los inmarcesibles, pero poco más se sabía desde él desde entonces. Sí, lo recuerdo, dijo cuando se dio cuenta de que Ilva esperaba una respuesta. Kane Ferron se ha ofrecido a trabajar como espía para la Resistencia, intervino Crowther. Elena se giró para mirarlo con brusquedad. ¿Qué? Dice que quiere vengar la muerte de su madre, explicó con una mueca en los labios y la cabeza ladeada. Lo cual resulta de lo más extraño, ya que, por lo que sabemos, Enid Ferron murió plácidamente en su residencia familiar hará más o menos un año. Cuando le recordamos ese pequeño detalle, admitió que sus servicios están sujetos a una serie de condiciones. Elena lo miró expectante, pero fue Ilva quien continuó. Quiere que lo absolvamos por todos los crímenes que ha cometido durante la guerra. Si bien era una exigencia que resultaba obvia, quedaba totalmente descartada. Luke jamás perdonaría al asesino de su padre. Sin embargo, algo en el tono de voz de Ilva le decía que aquella no era la única condición de Ferron. ¿Qué más quiere? Te quiere a ti, Marino, dijo Crowther. Ahora y para siempre, sin importar cuándo acabe la guerra. Aunque él habló con total indiferencia, Ilva apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. La chica los miró alternativamente, segura de haberlos entendido mal. Pero ambos guardaron silencio. Ferron cuenta con una información de un valor incalculable para la Resistencia, apuntó Ilva, evitando su mirada. Elena meneó la cabeza despacio. No estaba preparada para discutir los pros y los contras de semejante propuesta. Crowther e Ilva estaban demasiado separados como para poder estudiarlos a ambos a la vez, por lo que tenía que dividir su atención entre ellos. Ella seguía negándose a mirarla a la cara, mientras que él la observaba con una curiosidad impasible. A Elena le falló la voz un par de veces antes de ser capaz de hablar. Pe- pero... pero... ¿Por qué iba...? No creo que Ferron sepa siquiera quién soy. Crowther parpadeó despacio, igual que un reptil. Los dos destacaban académicamente, ¿no es así? Bueno, en teoría sí, pero solo competíamos por entrar en la lista de los alumnos con mejores notas del país. Nunca, nunca llegamos a hablar. Él formaba parte del gremio y ya sabes cómo eran. Además, yo era...
El turno de 36 horas que había pasado en el hospital le había dejado el cerebro tan entumecido que no se había dado cuenta hasta ese momento de que Ilva no la había llevado a su despacho para amonestarla. Volvió a mirar a cada uno de sus interlocutores. Me están pidiendo que la información que nos ofrece podría cambiarlo todo, dijo Crowther. Ya tenemos algunos infiltrados, pero ninguno se compara con Ferro ni la ventaja que nos daría. Tendríamos acceso directo a una información que en otras circunstancias tardaríamos meses en obtener. La dio la cabeza para observarla. Dada la vehemencia con la que has defendido hoy que la resistencia debería estar dispuesta a hacer todos los sacrificios individuales necesarios para ganar esta guerra, sonrió. Pensamos que tal vez estarías interesada en ayudar. Elena notaba la boca tan seca que apenas podía tragar. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No vamos a obligarte a nada, intervino Ilva rápidamente. Seguiremos adelante solo si tú estás dispuesta a ello. Estás en todo tu derecho a decir que no. Exacto, dijo Crowther, que le ofreció una sonrisilla vacía. Ferron ha dejado muy claro que ha de ser una decisión libre por tu parte. Debían de estar poniéndola a prueba. No los creía capaces de proponerle algo así después de todo lo que habían vivido. Ilva jamás la vendería como si fuera un trozo de carne. Te concederemos un día de margen para que lo pienses, dijo la mujer. Pero si puedes darnos una respuesta ahora, nos harías un favor a todos, apuntó Crowther sin andarse con rodeos. Debería podérselo pensar, Jan, dijo Ilva apretando los puños. Aquel último intercambio hizo que Elena se diera cuenta de que la situación era real. Era la primera vez que Ilva le daba tiempo para pensar antes de tomar una decisión irreversible. Casi pudo sentir la cicatriz ya apenas visible bajo el ombligo. Ilva, que siempre había sido una mujer templada, que siempre hacía lo que consideraba mejor para Luke sin pensar en las consecuencias, por fin se había topado con una encrucijada que le removía la conciencia incluso a ella. No la estaban poniendo a prueba. No necesito pensármelo. Si dicen que estamos perdiendo la guerra y esta es nuestra única esperanza, lo haré. Mientras hablaba notaba que el color le abandonaba el rostro y que la cabeza y el cuerpo se le entumecían. Ilva la estudió por un momento y miró a Crowther antes de ofrecerles un brusco asentimiento. Muy bien. En algún momento durante la conversación, Elena había perdido la sensibilidad en los dedos. ¿Qué le dirán al resto cuando me vaya? Se obligó a preguntar después de tragar saliva. Ilva carraspeó. No te irás. Al menos no por el momento. Empezará haciendo el contacto entre Ferron y la Resistencia. Se verán... ¿Qué frecuencia habíamos acordado? 2 veces a la semana, indicó Crowther. Eso es. Te reunirás con él cada 4 días y le pasarás a Crowther toda la información que te transmita. Él se asegurará de hacérsela llegar a los miembros del Consejo que estamos al tanto de la operación, así como a los comandantes. El resto del tiempo permanecerás aquí siguiendo el procedimiento habitual. Fue lo único que Elena pudo decir. Debería haber sentido cierto alivio, pero se sentía hueca por dentro. El despacho pareció estirarse como si Crowther e Ilva estuvieran al otro lado de un gran telescopio. Incluso sus voces sonaban lejanas. Dada su confidencialidad, no dejaremos constancia alguna de esta operación. No figurará en los informes oficiales, estaba diciendo Crowther. Por supuesto, en ningún caso podrás hablar de esto ni con Luke ni con tus amigos o conocidos. ¿Ha quedado claro, Marino? Sí. A Elena le pitaban los oídos, así que apenas pudo entender a Crowther cuando éste le dijo que tendría que curarse ella sola cualquier posible herida para levantar sospechas. Se limitó a asentir con la cabeza y a decir de nuevo que sí.